por mencionarte algo, siempre a las 12 del día, la casa de mi madre es de 2 pisos, hay un pasillo arriba. A las 12 del día se abría la puerta del primer cuarto y se azotaban, y se oían unos pasos, pero muy fuertes, tan fuertes que se cimbraban. Y eso ocurría a diario, estuviera quien estuviera. Y un compañero de ahí, que vamos a llamar Juan, respeto a su persona, empezó a ponerse mal. Empezó a transpirar mucho, yo volteé a verlo y lo empecé a ver que su cara era muy diferente a la que normalmente tiene, sí se veían unos rasgos muy extraños. Y de repente empezó a babear, pero una baba como roja, y yo pensé que tenía una hemorragia. Un compañero que estaba al otro lado de él también abrió los ojos y lo vio y se asustó y se quiso parar, y el padre nos vio y nos dijo, quédense quietos. Y lo que pasa es que estaba teniendo un episodio de posesión. Estás escuchando Noches de Terror, un podcast dedicado a temas paranormales, misteriosos y de crimen que rodean la vida diaria. Les recordamos que las opiniones vertidas en este espacio únicamente representan un punto de vista. Se recomienda discreción. Mi nombre es Gabo, muy buenas noches a todos y feliz Navidad pasada, pero viene feliz Año Nuevo pronto, entonces no sé cuándo salga esto. Pero ¿cómo están, chicos? Todo bien, muchas gracias, Gabo. Y sí, de hecho creo que este episodio va a salir hasta después de Año Nuevo, entonces esperamos que estén teniendo un muy buen inicio de año. Que se la hayan pasado bien, que no hayan tomado mucho, que la resaca no les haya pegado. Y pues nada, Alex, ¿tú cómo estás? ¿Qué onda? Muy bien, aquí ya comenzando el año técnicamente, como dicen. Digo, esto se está grabando todavía en 2024, pero por temas de calendario ya estamos en 2025. Y pues nada, igualmente espero que estén todos muy bien, que se le hayan pasado chido. Y pues nada, vamos a comenzar con este episodio. Este episodio es diferente. Ya saben que aquí en Noches de Terror a veces tenemos invitados. No es tan habitual que los tengamos. De hecho, esperamos que próximamente haya más. Pero este es uno de esos episodios. Es un episodio con invitados. Primero que nada queremos agradecer mucho a José por aceptar la invitación, que se puso ahí en contacto con nosotros por mail para decirnos que tenía ahí algunas cositas interesantes para el podcast. Primero que nada agradecerle. Ahorita vamos a darle paso a él, pero sí quiero hacer un doble disclaimer en este episodio. Vamos a hablar de pues, temas tal vez un poco densos, delicados y sobre todo de ideologías. Podría caer ahí un poco. Vamos a hablar de cosas relacionadas a ciertas religiones, a ciertas entidades, por así decirlo, refiriéndome a la iglesia, y pues lo hacemos primero desde el respeto y otro desde nuestros puntos personales de vista. Esto no quiere decir que sea una generalidad. Lo que vamos a decir son simplemente nuestros puntos de vista, nuestras experiencias y las de nuestro invitado. Pero pues ahora sí, vamos a darle la bienvenida a José. Primero que nada, muchas gracias por aceptar, y no sé si te quieras presentar así como breve y rápidamente, José. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues me llamo José Sarraraz. Pues qué les puedo decir, fui profesor universitario, estuve en el seminario y pues actualmente trabajo como programador web. Justo, somos colegas. Platicábamos un poco de eso por mail. Y también soy suspirante a escritor. Súper. Pues muy bien. Vamos a ir por buen rumbo en esta muy plática. Sí, hay muchas cosas interesantes, ¿no? O sea, sobre todo esta parte de que hayas estado en el seminario, creo que es parte de por donde vamos a ir en este episodio.
porque nos contabas ahí por mail que durante tu estancia en esto que es el seminario, que pues para quien no lo sepa, los seminaristas son las personas que estudian para ser párrocos o para estar como dentro de la Iglesia Católica. No sé si sea lo mismo en otras religiones, pero a ti te tocó ver algunas cosas ahí. Antes de adentrarnos en eso, José, tú crees, bueno, actualmente crees en cosas paranormales, en fantasmas, en ese tipo de cosas. Y antes de estar en el seminario, de ver las cosas que viste, ¿creías? ¿O cómo es ahí tu perspectiva de estos temas? Pues mira, en primer lugar, precisamente todo lo que yo vi desde niño fue lo que me motivó a entrar al seminario. Ok. ¿Sí? En casa, desde que mis padres se separaron, empezaron a suceder muchas cosas raras. Muchas cosas que daban miedo, la verdad. Y eso me orilló a acercarme a la iglesia. Okay. Y fue precisamente ahí donde vi cosas todavía más duras, la verdad. Actualmente, después de tantos años en esto, me doy cuenta, sí creo en eso, pero no en la forma que la mayoría de la gente cree, que es el diablo, que hay espíritus, que hay esto, que hay lo otro. De hecho, eso fue lo que me hizo desistir de la carrera eclesiástica, el darme cuenta de que las cosas son de otra forma, en realidad. ¿Sí? Pero de que la maldad existe, existe, y de que suceden cosas terribles, suceden, eso sí. Pero podría ser más que nada como producto de tus propias acciones, ¿no? Eso es creo que a lo que te refieres, ¿no? Sí. Vamos, no quisiera adentrarme mucho en el terreno filosófico. Es correcto. pero sí, va por ahí. Perfecto. ¿Recuerdas tu primer contacto con estas cosas? Cuando tú dijiste, o sea, esto no es natural, no es normal. Esto debe ser algo. O sea, la primera cosita que dijiste, ¿qué onda con esto? Que te brilló justo como estas cosas. ¿Qué fue lo primero que recuerdas? Mira, como te digo, todo esto empezó en mi infancia. Y no solamente fui yo. Lo veía toda mi familia, lo veía gente que nos visitaba en la casa. Entonces no se trataba de una psicosis colectiva como suele suceder. Sí. Por mencionarte algo, siempre a las 12 del día, la casa de mi madre es de 2 pisos, hay un pasillo arriba. A las 12 del día se abría la puerta del primer cuarto y se azotaba, y se oían unos pasos pero muy fuertes, tan fuertes que se cimbraban. Y eso ocurría a diario. Okay. Estuviera quien estuviera. ¿Sí? Ese fue uno de los, por decirte, uno de los primeros. El primero no me acuerdo, porque fueron muchas cosas. ¿Sí? Como por ejemplo, en las noches se oía un caballo en el patio de la casa. Mis hermanas llegaron a verlo. Okay. A mí no, y a mí me daba un terror eso, y yo nada más me tapaba la cabeza con la cobija, pero... Ahora, duda. Toda mi infancia estuvo rodeada y permeada de esas cosas. De esas cosas. Vamos a decir paranormales. Uh-huh. Duda respecto a esto del caballo. ¿Era habitual que hubiera caballos en la zona donde vivías, o justo les extrañaba porque no tenía razón de ser? Mira, donde yo crecí, a 3 cuadras terminaba Guadalajara. ¿Sí? Entonces todo lo demás eran sembradíos, pero curiosamente no había caballos. Okay. Entonces, porque ya eran unas charcas, eran unos pantanos, no había manera de que hubiera caballos. No era un lugar idóneo para los caballos. Y era lo extraño, además. Obviamente la casa estaba cerrada, ¿cómo se metía al patio? Sí. Entonces, eso era lo ilógico. Ok. Y pues digo, supongo que fueron habiendo muchas cosas de este tipo de avistamientos. Aquí en el podcast nosotros hemos hablado del fenómeno poltergeist, que es como la manera de englobar todas estas cosas que suceden medio extrañas, ¿no? Cosas que se caen, de repente cosas que se pueden llegar a ver, que pues prácticamente el poltergeist es la manifestación de alguna fuerza no humana o sobrenatural, si lo quieren ver así. Y nosotros hemos
podido llegar a ciertas conclusiones que al final de cuentas nosotros no estudiamos esto de manera profesional. Simplemente somos personas aficionadas a este tipo de temas, pero habiendo visto tantos casos y teniendo casos propios cercanos, hemos podido llegar a la conclusión de que los poltergeists tienen un lazo muy estrecho con los adolescentes que están viviendo pues situaciones difíciles, que tienen tal vez muchos sentimientos reprimidos, cosas así. ¿Por qué? Porque siempre cuando tú analizas un caso de poltergeist fuerte o famoso, siempre hay como un adolescente de por medio. Y hay otros casos donde a lo mejor es con niños más pequeños, pero que justo están como viviendo algún tema justo como de separación de sus padres, tal vez algunos temas incluso de abusos. O sea, como que son siempre como situaciones muy fuertes que desembocan en energía que no debería de estar ahí como de manera normal. ¿Tú crees, y teniendo ese punto de vista, que puede estar ligado o estas cosas sucedían desde antes de que justo tus papás se comenzaran a separar? Porque creo que nos contabas, ¿no? Eso. Sí, mira, bueno, vamos a primero diferenciar lo que el poltergeist realmente es un fenómeno muy diferente y que poco tiene que ver en realidad con una cuestión demoníaca, por ejemplo. Uh-huh. Sí, claro. Sí, generalmente se trata de una especie de exacerbación telequinética. ¿Qué es esto? Que la misma ansiedad de las personas hace que sucedan ciertos eventos extraños. Pero a nosotros esto nos sucedía desde antes de que mis padres se separaran, ¿sí? Empezaron a hacer cosas raras que no le prestaban mucha atención porque mi padre era un escéptico redomado, y no creía nada de eso. Sí, pero yo también pienso que lo que nos sucedió a nosotros era un asedio o una circundatio, que ya más adelante cuando entremos en el tema de los exorcismos les hablaré de qué se trata esto. Sí, porque o sea, no solamente era el movimiento, las cosas, sino los olores, el olor a putrefacción, que las cosas de repente se echaban a perder, enfermedades de repente extrañísimas que sufríamos los miembros de la familia. Entonces ya iba a otro nivel. El poltergeist, tal como su nombre lo dice, es un duende juguetón. ¿Sí? Son como travesuras, como mover cosas, que se caigan, que se rompan, etcétera, pero no pasa de ahí. Sí, en este caso ya era algo mucho más pesado, ¿sí? Sí, justo el poltergeist son como este tipo de cosas, ¿no? Lo que comentábamos, que salen volando cosas, que se caen y de repente pues que se pueden llegar a manifestar energías como de cierta forma, ¿no? O sea, no precisamente que veas algo con una forma específica, sino más bien como orbes de luces y cosas así, fallas en la electricidad. O sea, sí son justo como cosas pues hasta cierto punto físicas y pequeñas. Por eso nosotros lo denominamos un poco como fugas energéticas, ¿no? Que al final de cuentas son cosas que se pueden como asociar ahí un tema, pero tocas un punto bien interesante que ya es el tema de los olores cuando estamos hablando de pues ya de entidades que no son buenas, porque pues justo ahí ya hay como todos estos tintes de que algo que huele mal obviamente no puede ser buena señal. Pero antes de irnos de lleno con eso y de que nos cuentes como en retrospectiva, ya después de haber visto esto, yo siempre he tenido una duda. En la iglesia, cuando están teniendo su preparación, ¿les hablan de estos temas? O sea, ¿les hablan de las entidades malignas, de las posesiones demoníacas? Entiendo que también hay grados de esto. Aparte de todo, y esto es conocido, hay una especialidad dentro de la iglesia para que pues las personas o los padres puedan tratar como este tipo de cosas. Pero digamos que como que en la preparación normal de un seminarista, ¿les hablan de este tipo de cosas? Sí, efectivamente. Ya desde que entras al último semestre de filosofía, ya empiezas a llevar unas ciertas materias que es la liturgia, ¿sí? Y dentro de la liturgia se contempla los exorcismos, las posesiones y todos los demás fenómenos que se pueden asociar. Entonces ya empezamos ahí a estudiar lo que se llama demonología,
que es de hecho es el estudio desde el punto de vista de la iglesia sobre los demonios. ¿Sí? Ok. Aquí, bueno, a mí me gustaría hacer un paréntesis y esto lo pregunto desde mi total ignorancia respecto, pues justo a un seminario, y también creo que valdría la pena preguntarlo para que los escuchas tengan un panorama un poco más amplio. Pero, ¿cuál es el proceso que tiene que llevar una persona para justo ingresar a un seminario? Y qué tipo de, pues vaya, además de lo que nos acabas de comentar, qué tipo de materias, vaya, qué estudios es lo que tiene que tener una persona para posteriormente convertirse en sacerdote. Ok, mira, eso depende de en qué etapa de tu vida ingresas al seminario. Tú puedes entrar desde que entras a la secundaria o en la prepa, o ya directamente estudiar filosofía. Un sacerdote tiene que estudiar 2 carreras dentro del seminario. La primera es filosofía y la segunda es teología. ¿Sí? Dentro de esas 2 carreras llevan otras materias adicionales, como tú dices, lo que es la demonología, mariología. Se estudia mucho la historia sagrada, que es la historia de la iglesia, se estudian las demás religiones. También llevamos algo de psicología. Ya en los últimos años ya se modernizaron más y pues ya se mete un poco más de la psicología. Pero sí, por ejemplo, si el sacerdote quiere ser exorcista, existe una escuela de exorcistas, porque no cualquier sacerdote puede hacer exorcismo. Básicamente esa es la formación de un sacerdote diocesano, ¿sí? Filosofía y teología. Perfecto. No sé, Eric, ¿tú tienes alguna otra pregunta? Pues justo, o sea, que quería como saber eso, si es como, digamos, una rama común a estudiarse, porque, o sea, sí sabía que se tenían que especializar, y de hecho, no sé si tú me puedas acá confirmar ese dato. En México solamente hay una iglesia que está autorizada oficialmente para hacer los exorcismos y está en Morelia, si no me equivoco, ¿no? No, eso no es verdad. ¿No? Sí hay ciertas parroquias que se distinguen por el servicio, por ese tipo de sacramentos. Sí, pero realmente cada obispado tiene que tener sus exorcistas, o de menos un exorcista, ¿sí? Y normalmente sí sé que incluso en Querétaro también hay una parroquia que tiene una capilla especial para realizar exorcismos, que de hecho es lo que recomienda el ritual romano de exorcismo, sí, que se haga en un lugar sagrado. Sí, pero no siempre es posible. Pero no. ¿Te parece bien si hablamos de eso? Cada obispado debe tener sus exorcistas. Creo que eso es interesante conocerlo, o sea, porque te digo, al final de cuentas nosotros ni idea, o sea, somos, y ya lo hemos dicho muchas veces, somos católicos no profesantes de la religión, o sea, recibimos ahí ¿cómo decirlo? El estudio. El bautismo. Sí, los sacramentos se llaman, creo. No estoy seguro. Y hicimos la primera comunión, o sea, fuimos al catecismo y todo, pero fuera de eso, pues, o sea, no nos hemos metido a nada en la iglesia, más que justo como para investigar de este tipo de temas. Y al final de cuentas, pues la información que te encuentras, pues de manera libre, justo no sabes de dónde provienen las fuentes y todo esto. O sea, por ejemplo, mira, ya acabo de caer en cuenta que yo tenía un error en la información de que creí que aquí en México solamente había un lugar donde hacían exorcismos, y ahora pues sí, también me hace lógica que por lo menos, digamos que por comunidad, por así decirlo, haya un lugar donde se puedan hacer este tipo de cosas. Pero aquí lo interesante y lo que sí quisiera, a ver si nos puedes contar más, es qué tienen de especial estos lugares, o qué deben de tener de especial estos lugares donde se puedan realizar los exorcismos, o donde pues, no se trabajan los exorcistas. No sé, o sea, ¿cómo es ese tema? ¿Cómo es ese punto de la iglesia? Perdón, antes de que nos responda, iba a comentar que creo que la asociación que tenemos en general, como en cultura general, del tema de los exorcismos, eso es muy hollywoodiense, ¿no? O sea, está muy asociada a lo que pasa en las películas y en el cine. Entonces creo que quisiera una visión más realista de cómo es estos procesos, ¿no?
Sí, mire, es cierto, o sea, lamentablemente la realidad y el conocimiento que tiene la mayoría de la gente del exorcismo es, como en muchos casos, a través de lo que nos dicen las películas o las series, lamentablemente. Miren, ¿en dónde se debe realizar el exorcismo? La recomendación es en suelo sagrado, ¿de acuerdo? Es una iglesia donde debería de ser, pero no siempre es posible hacer eso. El exorcista tiene que ir a donde se le llame. Okay. Si no pueden trasladar al poseso, tiene que ir el exorcista donde lo tengan. Puedo hacer puede ser una bodega, puede ser donde sea. ¿Sí? José, te iba a hacer una pequeña interrupción. ¿Sí? ¿Cómo es antes de que ya vayas? O sea, me interesa saber también el tema de cómo es que ya se determina que te requiere un exorcista. Porque ahorita a lo mejor nos comentaste que el lugar, pero ¿cómo es que a ti, o cómo es que buscan a un exorcista o dicen, no, sí, ya requerimos su servicio? Sí, precisamente eso iba a comentarles en este momento, porque se ve, por ejemplo, volvemos a las películas, ¿no? Van corriendo a la parroquia, padre fulanito está poseído y ahí va el padre. No, miren, el exorcismo, vamos partiendo de esto. Muchas supuestas posesiones realmente son problemas psiquiátricos. O pueden ser enfermedades o reacciones a ciertos medicamentos. Correcto. Sí. Entonces, a partir de, creo que de 1996, se hizo una reforma en el Vaticano y una modificación al ritual de exorcismo romano, en el cual ya hay una comisión que evalúa el caso. Y en esto hay médicos, hay psiquiatras, hay psicólogos, y se hace una investigación muy, muy profunda acerca del individuo para descartar cualquier posible situación que no sea una posesión demoníaca. Como les digo, puede ser caso de esquizofrenia. Muchos síntomas, por ejemplo, las voces que oyen, es un síntoma de esquizofrenia, simple y sencillamente. Entonces, el exorcismo es el último recurso. Cuando ya han visto una serie de especialistas, que la misma iglesia tiene sus propios especialistas, cuando dicen no tenemos explicación para esto, entonces sí, se recurre al exorcismo. El obispo tiene la responsabilidad de designar al exorcista, darle el permiso, y si es necesario, tiene que trasladarse al lugar donde se encuentra el poseso. Así. Y lo primero que hace, pues, es bendecir el lugar, obviamente, ¿verdad? La iglesia considera 3 pasos, algunos teólogos 4, para determinar que es un caso de posesión. El primer paso es el asedio, o la circundatio, como se decía en latín. Es decir, cuando a una persona le empiezan a suceder cosas raras, que se caen cosas, que se le rompen cosas en las manos, que ven gente sombra. Okay. Entonces por ahí tiene un capítulo de eso. Sí. Cuando empieza a ver esas pequeñas señales, es el asedio. Ese es el paso número 1. Del asedio pasa lo que se le llama a la opresión. La opresión es cuando ya la persona en sí empieza a sufrir un daño en su persona. Se enferma de algo que extraño, le va de repente súper mal en el negocio, tiene pleitos con todo mundo de manera inexplicable. Esa ya es la opresión. Okay. Y el último paso, estamos hablando ya de la posesión. Pero algunos teólogos dicen que hay uno previo a ese, y yo estoy de acuerdo con ellos, que es la aceptación. O sea, nadie es poseído por el demonio si no lo acepta él o lo invita. Así de sencillo. No puede, el demonio no puede llegar y metérsele a quien sea. Sí, Tiene que tener una invitación previa de esa persona. Si no, habría a 1000 través casos, de engaños, ¿no? de lo que ustedes quieran, pero sin el permiso de la persona, sin la aceptación, no puede haber una posesión. Y eso es mucho de lo que no se habla en realidad. Eso de jugarlo ouija, de hacer sus amarres o sus cosas así que abundan ahorita en internet, a veces son juegos peligrosos, porque abren puertas que no saben a dónde van ni qué puede entrar por ellas, ¿verdad? Claro. Hay
tocabas un punto del cual tengo una duda. Decías que lo ideal es que se haga en suelo sagrado. Las iglesias son consideradas suelo sagrado. ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene de especial? Creo, y yo hace poco leí un poco sobre esto, porque eso así era algo que jamás me había cuestionado, ¿no? Como que ¿qué tiene de especial un lugar para que se construya una iglesia ahí? Entiendo que es un terreno normal, porque la iglesia la pueden poner en cualquier lugar que la iglesia católica lo decida, pero creo que uno de los primeros pasos para hacer la iglesia es que se traslade una reliquia sagrada a este punto para de ahí partir, ¿verdad? Esto no sé si es equivocado, y estamos hablando de una reliquia. Lo más habitual es algún hueso, algo de un santo, ¿no? Así es, efectivamente, pero ya no se usa, ¿eh? Eso es una costumbre medieval de llevar reliquias. Sí. Que miren, la verdad, el 99% de las reliquias son falsas. Uh-huh. Así se los digo categóricamente. Se supone que el hueso o algo que perteneció a los santos, porque las reliquias se van en grados. Por ejemplo, la reliquia más de primer grado es una parte del cuerpo del santo. La reliquia de segundo grado es algo que le perteneció al santo. Y de tercer grado, algo que tocó al santo. Okay. ¿Sí? Esos son los tipos de reliquias que hay. En la actualidad, basta con que se haga una ceremonia de consagración del terreno para que se consagra a la adoración a Dios, y con eso se supone que ya no puede entrar ningún demonio o ninguna entidad, cosa que no es cierto, sí entran. Sí, hay cosas entran, también extrañas dentro de la iglesia, ¿no? Si llegan a ocurrir cosas. Sí, bueno, de hecho, mira, en las iglesias más antiguas, yo te puedo decir que casi todas las figuras religiosas tienen restos humanos. Sí, están construidas huesos, encima de ellos, ¿no? No, dentro. Sí, o sea, pueden, por ejemplo, tener cabello, ¿no? De alguien. Sí, o un hueso. Miren, es que eso viene de una costumbre de que la gente quería ser sepultada lo más cerca posible del altar. Entonces, ¿qué hacían? Exhumaban un hueso, mandaban a hacer la figura, lo mezclaban con la pasta y entregaban la figura al templo. Y ahí estaba ya en el templo una parte de él. Sí, pero sí, es algo medio macabro, pero es real. Sí. Hemos visto por ahí varias historias de personas que tienen como ¿cómo decirlo? Como experiencias extrañas a raíz de tener cerca una figura religiosa. Por azares del destino, esta figura se termina rompiendo y encuentran cosas medio macabras dentro. Pero mira, ahí la explicación. La explicación de eso. Retomando lo de los exorcismos. Bueno, ya sabemos, ¿no? Que sí hay personas especializadas para hacerlo, lugares donde debe ser, ya sabemos cómo es un poquito el proceso para determinarlo, pero una vez que el comité evalúa el caso, que digamos que ya pasa como un caso de posesión demoníaca, que no sé si es el término correcto, ¿qué siguen? ¿Qué pasos siguen? Sí, mira, lo que pasa que mi primera experiencia con los exorcismos fue un exorcismo menor. Estábamos en un grupo de oración, nos reuníamos los sábados en la casa de una persona, nos encerramos y nos poníamos a hacer oración. Y un compañero de ahí, que vamos a llamar Juan, respeto a su persona, empezó a ponerse mal. Empezó a transpirar mucho, yo volteé a verlo y lo empecé a ver que su cara era muy diferente a la que normalmente tiene, sí se veían unos rasgos muy extraños. Y de repente empezó a babear, pero una baba como roja, yo pensé que tenía una hemorragia. Un compañero que estaba al otro lado de él también abrió los ojos y lo vio y se asustó y se quiso parar, y el padre nos vio y nos dijo, quédense quietos. Okay. Y lo que pasa es que estaba teniendo un episodio de posesión. Y ahí fue donde se hizo el exorcismo. No les voy a hacer el cuento largo diciéndoles los detalles, pero ese fue mi primer contacto. Y la verdad la experiencia fue muy, muy terrible. Un miedo inexplicable, la verdad.
Ok, pero entonces, digamos ese fue que... un exorcismo menor, porque pudo sacarlo en ese momento. Ajá, justo esa iba a ser mi pregunta. ¿Perdón? Justo te iba a hacer una pregunta respecto a eso. O sea, y tuvo el episodio y en ese momento el padre dijo, o sea, esto está raro, pero no es tan grave, o sea, no lo atendemos aquí de inmediato, o cómo fue. Sí, de hecho tuvo que hacerlo, porque empezó a convulsionar, y cuando intentamos detenerlo, era un tipo pues muy delgado, bastante delgado, y pues a mí me levantó en un solo brazo con una facilidad. Pues no era normal, tenía el fenómeno del sansonismo, o sea, una fuerza sobrehumana. Okay. Y empezó a hablar en un idioma medio raro que no lo reconozco a la fecha, y empezó a decir muchas cosas de los que estaban ahí presentes, o sea, cosas ocultas. Okay. Entonces era obvio que tenía todos los síntomas de una posesión. Y el sacerdote, el padre, no nos dejó salir y él empezó a hacer el ritual. Y parece ser que funcionó, pero después supe que realmente siguieron haciéndole más exorcismo, y finalmente no quedó bien. O sea, una persona poseída siempre queda dañada. ¿Sí? Y ese, vamos a decir que es un exorcismo menor, porque en ese momento se pudo recuperar, pudo irse a su casa, después se le dio un seguimiento, pero ese es un exorcismo menor. Un exorcismo mayor es cuando ya el comité previamente ya lo evaluó, ya lo calificó como una posesión, y entonces ya mandan a un exorcista con cierta experiencia a realizar el ritual. Pero el exorcismo no es como en las películas, que es una sola sesión y ya se va, nomás va de reto Satán y vámonos. No es así. Son varias horas de estar haciendo rezos, haciendo el ritual. Cuando las cosas se calman, paran, vuelven en otra ocasión, y puede llevar semanas, meses o incluso años. Sí, una posesión, o sea, lleva muchísimo, vamos a decir que es como una terapia. Uh-huh. Sí, pero ese es el procedimiento. Ya cuando finalmente se declara que ha sido liberado, entonces se le da un seguimiento especial, pero generalmente cuando ya sucede eso, las secuelas de la posesión son bastante severas en la persona. Quedan mal con cicatrices psicológicas y físicas, ¿sí? Porque finalmente cuando ya el demonio se ve asediado, que ya no puede hacer más, va a intentar matar a la persona para poder irse. De otro modo tendría que ir a poseer a otra persona u otro ser vivo. ¿Sí? O sea que digamos que sí hay cierta manera de deshacerse de un demonio, que es acabando con él mientras está en poder o en posesión de una persona, pero si logra como su cometido de terminar con la vida de la persona, queda como libre y al final de cuentas no se puede hacer como algo con esta entidad. Sí es. Mira, te voy a explicar de esta forma. Un espíritu, y esto va para responder una pregunta del programa que hicieron de Navidad, que dijiste sobre que si un demonio puede poseer cosas. Uh-huh. Mira, un espíritu o un demonio, para poder manifestarse en este plano, necesita un cuerpo animado, con ánima. Ánima es, en latín, es alma. Uh-huh. Ujú. Puede ser un animal, puede ser un ser humano. Sí. Cuando es expulsado, porque sí, no puede ser destruido, un espíritu no puede ser destruido, pero sí puede ser expulsado. Para poder regresar de donde vino, necesita otro cuerpo, y que ese cuerpo muera para poder irse. ¿Sí? Okay. Entonces, por eso es muy importante dentro de un exorcismo que, por ejemplo, no haya gente ajena a todo eso, ni curiosos, ni nada de eso. Porque al momento de que suceda la expulsión, el demonio va a tener que buscar a dónde irse para poder escapar. ¿Sí? ¿Y hay como Es algo maneras que de la iglesia capturarlo? normalmente no dice, y que las películas de Hollywood tampoco nos dicen. De hecho, El riesgo que existe. Y sí, el demonio, y en muchos casos de exorcismo, el demonio termina matando a la persona.
De hecho, hace poco vi una película que de hecho ni siquiera es tan buena, o sea, está entretenida, pero ni siquiera es tan buena. Se llama El Exorcista del Papa, y uno de los métodos que utiliza el padre, que se me olvidó el nombre, pero de hecho está basado Gabriele Amort. Ajá, de hecho está basado en un exorcista real, que es uno de los como más reconocidos. Fue el exorcista del Vaticano. Es correcto. Tuve la fortuna de conocerlo de lejos. Ok, pero justo si ya viste la película, sabes a lo que voy, que él hace que posean a animales tipo puercos y después les dispara en la cabeza, ¿no? Entonces, eso otro mito de Hollywood, no hay manera, al contrario, esto estaría perjudicando más o dándole fuerza al demonio para poder hacer algo. Se puede, una vez que se desaloja a esta entidad, se puede hacer algo con ella como para... digamos, retenerla, bloquearla, encarcelarla, bloquearla, algo así. Sí, mira, ya sé de dónde viene eso de las clavículas de Salomón. No, y también del Grimorio del Papa León X. No, definitivamente no, No, un espíritu es inmaterial, no lo puedes retener. Okay. Lo que sí no me consta, pero leí varios tratados acerca de eso dentro de la iglesia, es que sí puedes someterlos y que hagan ciertas cosas, ¿sí? Okay. Nada más, es lo más, pero de eso de retenerlos, ¿sabe que tengo encerrados tantos demonios o que esto? No. Sí, justo. A mí me surge una duda ahorita que comentaron de la expulsión y de que no puede haber personas ajenas a pues gente que esté preparada, pero ¿cómo marca aquí una diferencia entre que pueda ser expulsado hacia el mismo exorcista? O sea, ¿qué es lo que hace ahí o cuál es la barrera que existe entre una posesión hacia un exorcista? Bueno, la respuesta está en esto. No cualquiera puede ser un exorcismo, en primer lugar. El mismo ritual de exorcismo romano habla en el capítulo 3 sobre los requisitos para un exorcista. Primero tiene que ser una persona instruida, obviamente, que conozca perfectamente la liturgia, que tenga una vida piadosa y santa, y que su virtud sea probada. O sea, no cualquiera puede parársele enfrente y tratar de expulsarlo, porque lo va a hacer papilla, ¿sí? Tiene que tener una preparación. De hecho, antes del exorcismo, el padre tiene que estar en oración y ayuno para fortalecer su espíritu. ¿Sí? No es nomás llego y órale. No, para nada, no es así. Entonces, ahora, la recomendación también de la iglesia es que lo acompañe otro sacerdote de iguales características, nunca ir solos, y solamente pueden estar presentes parientes muy cercanos, y si no, únicamente los sacerdotes, por el mismo riesgo que existe de infestación. Okay. Perfecto, sí, justo ese es un buen punto que qué bueno que se tocó en este punto. Bueno, pues ya teniendo una perspectiva así, digámoslo, general de esto, y con una experiencia, pues como tú lo catalogas hasta cierto punto leve de exorcismo, o bueno, menor, como lo comentabas, nos decías que estuviste presente en un par. Supongo que esta es una de ellas. Pero fuera de este caso, ¿a ti te tocó ver, atender, asistir a algún otro exorcismo, o cómo son tus otras experiencias con este tipo de cosas? Y no sé, igual preguntarte, ¿a ti te interesó en su momento este tema de los exorcismos y por eso estuviste cerca, o simple casualidad que te haya tocado vivirlos? No fue casualidad, En la vida no hay casualidades. Mira, precisamente por esa experiencia y por todo lo que había sucedido en mi familia cuando era niño, me interesó mucho el tema del mal, de cómo combatirlo. Ya estando en el seminario, ya cuando estaba en Roma, ya me interesó mucho el tema,
y abogué porque me hicieran exorcista, para que me mandaran a la escuela exorcista. Por mi juventud no me permitieron, pero sí me permitieron ayudarle a un exorcista ya muy mayor, precisamente porque estaba muy mayor, el padre Peregrini, y yo lo acompañaba a hacer sus exorcismos menores, y con él me tocaron 2 exorcismos mayores. Yo era el secretario, vamos, el que anotaba todo, porque cada exorcismo se tiene que documentar totalmente. Siempre se lleva antes se le decía escribano, el que tomaba notas de todo, relataba todo lo que sucedía, palabra por palabra. Ahora ya se llevan cámaras y con esa manera se documenta, y todo tiene que estar documentado, y todo el caso tiene que estar en el arzobispado. Entonces a mí me encomendaron esa tarea, y ahí fue donde me tocaron ver varios exorcismos menores, ver cómo se descartaban muchas supuestas posesiones, y sí me tocaron un par de exorcismos mayores que sí fueron bastante terroríficos, la verdad. Yo veo las películas de Hollywood y realmente me dan risa cortos. Porque no logran representar realmente lo terrible que es estar frente al mal de lo más básico que hay, o sea, lo más puro, la maldad más pura que hay. Muy pocas personas en su vida han experimentado eso, y es una cosa terrible que a mí me costó muchos años olvidar eso. Y ahorita ya lo estoy recordando, no pasa nada. Ya te hicimos recordarlo. Pero a ver, esa parte es por lo que ves o por lo que sientes, porque creo que y esto es opinión personal, la forma en la que más daño te puede hacer eso es en lo que sientes. Tal vez en lo que puedes ver, pues muchas veces, y por lo menos en estos tiempos hemos visto cosas terribles, ¿no? Que a lo mejor ya está curados de espantos estamos, ¿no? Pero tal vez el tema de lo que se siente en ese momento puede ser lo que sea más fuerte. O en tu caso, ¿qué es eso lo que tú catalogarías como lo más difícil de estar frente a estas cosas? Sí, mira, obviamente sí, lo que ves es muy desagradable, es muy feo, es grotesco incluso. Los olores son nauseabundos. Pero lo más terrible para mí fue la primera vez que me vio directamente a mí y me habló. Esas pupilas totalmente dilatadas que se veían negros, completamente profundos, y la voz que salía de esa mujer, que no era una voz de mujer, y que me estaba diciendo todas las cosas que a mí me han pasado en la infancia y que me dolían, y cómo se burlaba de mí, me dañó profundamente. Eso aunado a un miedo casi animal que sentía en ese momento. Uh-huh. Eso es lo que más daño te puede hacer. No lo físico, sino el daño que puede hacer a tu mente, a tu conciencia. ¿Sí? Eso es lo más terrible. Y ahí es donde uno tiene que tener esa fortaleza, esa entereza. ¿Sí? Sí, supongo que al final de cuentas es, por ejemplo, con los paramédicos, ¿no? No cualquiera tiene la sangre para andar ahí en una ambulancia atendiendo personas en estados bastante críticos. Y también me queda claro que debe ser lo mismo con el tema de los exorcistas, y justo por eso era como un poco mi pregunta. Creo que más de lo que puedas ver es lo que te puede llegar a hacer sentir este tipo de presencias, ¿no? Porque pues eso lo sabemos, y creo que eso sí lo logran pues retratar hasta cierto punto las películas, ¿no? Justo cuando estas entidades a través de la persona se dirige en específico a las personas que están ahí y dan detalles tan específicos y justo tan burlones, sí es como pues muy choqueante, muy pues y aterrador al final de cuentas para la persona que está ahí, porque tú lo podrás ver desde afuera y dices, ¿qué onda con esto? Pero ya cuando te toca a ti ser el que está ahí, supongo que debe de ser lo complicado, y donde al final de cuentas te quiebras, porque te genera un estado de vulnerabilidad bastante grande, ¿no? O sea, porque al final del día estás lidiando con cosas
de las que tal vez no comprendes, ¿no? No vas a terminar de comprender al 100% qué son. De hecho, yo tenía una pregunta justo para esto. ¿Sí? ¿Tú cómo puedes definir un demonio o una entidad de este tipo? O sea, ¿qué son a ciencia cierta? ¿De qué se alimentan? ¿Cuáles son sus fines? O sea, son parecidos, no sé, quizá como fantasmas o son entidades ya de otros planos. O sea, ¿cómo los puedes catalogar o definir? Muy bien. Mira, es un poco complejo esto porque sí son seres reales, o sea, sí existen, pero no son como los pintan, ¿no? Así con cuernos, alas, no. Son energía pura, pero demasiado densa. ¿Sí? Existen ciertos niveles, obviamente, e incluso hasta cierta especialidad. Algunos ¿cómo te diré? Se manifiestan más en ciertas circunstancias. Pero sí son reales, son seres de energía, es energía de otro polo. Sí, un polo totalmente negativo. Sí, eso es lo que son los demonios. En realidad son espíritus, al igual que, vamos a decir, los ángeles, que ya algún día hablaremos sobre los ángeles, lo que son en realidad. Pero sí son reales, pero es energía pura. Ok. Sí, no tienen una forma física, ¿no? No, la forma física se la da uno. Tu conciencia. Justo. Sí, eso es lo que pasa. Ok. Y no sé, en realidad ellos se alimentan de eso, de generar más de este tipo de energía, de generar cosas negativas, tragedia, no sé, sentimientos totalmente negativos. Así es. ¿Cuál es el principal sentimiento negativo, el más fuerte? El miedo, ¿no es así? Sí. Si lo pusiéramos en una escala, genera mucha energía, pero en el polo negativo. Ellos se alimentan de eso, del miedo. La recomendación que siempre nos hacían a nosotros antes de asistir a un exorcismo es: no sientas miedo. Así. Con que no sientas miedo, estás protegido. ¿Sí? Y ellos se alimentan precisamente del miedo. Ellos saben nuestros más oscuros secretos y los utilizan para atacarte, para vulnerarte, y de ese estado se alimentan y se hacen más fuertes. Okay. Sí, justo también hemos hablado de eso, ¿no? Que muchas veces a las personas que más cosas les pasan, cosas feas, negativas relacionadas a este tipo de cosas, y no precisamente posesiones, pero sino tal vez un asedio, un acecho de una entidad de estas, casi siempre están pasando como por un momento difícil en su vida. Tal vez algún problema grande donde justo se sienten solos, se sienten tristes, tienen miedo de lo que pueda pasar. Y como que es el escenario perfecto para que estas cosas anden ahí detrás de ti, ¿no? Así es, en efecto. Este tipo de energía se atrae. Si tú andas, simplemente, si tú te levantas de malas, hasta no te jala el coche, o se te poncha, o hay mucho tráfico, te empiezan a pasar cosas así. Es ese magnetismo que traemos. Debemos recordar que nosotros somos energía en diferentes densidades, y la energía trae a su similar. Si tú andas de buenas, todo pasa bien. Pero si andas de malas, la verdad a mí me ha pasado, ¿no? Que ando de malas y todo sale mal, hasta lo impensable sale mal. Sí, entonces de eso se alimenta. Okay. Ese es el alimento del mal, el mismo mal. Sí, justo lo
lo que das es lo que recibes al final de cuentas. Pero finalmente, regresando un poquito ahora sí y ya hablando de ti de nuevo, no de las cosas que viste en este proceso. Supongo que después de haber vivido este tipo de cosas, me refiero a los exorcismos, pudiste darle una explicación, y no sé si hayas investigado lo que les ocurría a ti y a tus familiares previo a esto y hayas logrado obtener algunas respuestas de qué era lo que había ahí. Sí, fíjate que sí, definitivamente, pues mi incursión en la iglesia fue precisamente una búsqueda de respuestas. Principalmente lo que pasó con mi familia. Y sí, definitivamente podríamos decir que sí, nosotros padecimos lo que se le llamaba un asedio. Uh-huh. Y después sufrimos una opresión. Afortunadamente nunca llegó a ser la posesión. ¿Por qué sucedió esto? ¿Quién aceptó todo eso? Investigando en mi árbol genealógico, tuve una tía bisabuela que se dedicó a la brujería, pero a hacer cosas bastante malas. Entonces, las secuelas pasan de generación en generación. Y parece ser que la situación que sucedió en mi familia fue el detonante y atrajo todo ese tipo de cosas. Sí, porque de repente les digo, pasaban cosas increíbles. Yo incluso llegué a ver los muñecos de mis hermanas moverse, caminar. Gente que entraba, iba de visita a casa, veía a otras personas que no estaban ahí. En fin, muchas situaciones así. Sí, definitivamente, la respuesta en el caso de mi familia fue eso, que estábamos nosotros pagando un embrujamiento generacional, como se le llama, ¿no? Sí. Sí, ya había escuchado de eso, y a mí me sorprende mucho eso, ¿no? Como los hijos de los hijos de los hijos de alguien pueden llegar a cargar con el karma, si la podemos denominar de alguna forma, de personas, ¿no? También había escuchado, por ejemplo, de estas brujas, por así decirlo, medio mala ondas de pueblitos, y así que maldecían a la gente que le caía mal y le decía, ibas a estar maldita tú y los hijos de tus hijos. Y resultaba que pues sí, de repente a estas dos generaciones de repente pues les pasaban cosas como muy feas y no terminaban de entender qué onda. Y ahí, como haciendo un poco de búsqueda en los temas de la familia, pues había resultado que alguien tal cual, o sea, los había maldecido de palabra y era con lo que andaban cargando, ¿no? Entonces esto es real. Y es totalmente real. Mira, lo que pasa es que cuando tú haces un pacto con esas energías, tienes que pagar. Uh-huh. Y si no alcanzas a pagar con tu vida, los que siguen. Como en el Electra. Más o menos. Algo así. Sí, algo así. Oye, Joserra, hablando de todos estos temas de brujería, yo tengo una duda existencial que me surgió hace no mucho. En todo este mundo, pues de la brujería, de lo esotérico, y concatenándolo un poquito con el tema de los ángeles y demonios, hay gente que pues de alguna manera se vende diciendo que ellos tienen un don para hablar con ángeles, ¿no? Lógicamente cobran, perciben o lucran con esto, pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención el saber si realmente cuando uno va a esta clase de lugares está tratando con ángeles o si realmente pues no, es más bien el lobo disfrazado de cordero, ¿no? Que es realmente ahí, o sea, los ángeles sí bajan y designan, no sé, a alguien y les dice, bueno, tú vas a cobrar, que digo, esto es un poco de sarcasmo, no creo que funcione así, pero ¿cómo está eso? ¿Realmente tú crees que sean más personas que están manejando energías negativas y pues de alguna manera lo tiene que disfrazar o cómo percibes esto? No, bueno, mira, en primer lugar te voy a decir, quien verdaderamente tiene un don no cobra.
nunca te va a cobrar. Ok. Así te lo digo, nunca te va a cobrar. El que te está cobrando, aunque te diga lo que usted quiera, es un timador. Los dones se regalan. ¿Sí? No puedes hacer negocio. ¿Sí? Así, definitivamente. Yo, todos los que salen en la televisión y esto, y que yo, que sano, que saco espíritus, que no sé qué, no, son farsantes. Te lo digo categóricamente y se los puedo decir en su cara, son farsantes. Nadie que tenga un don divino o el don que tú quieras debe cobrar. Esa es la primera señal para desenmascarar a un farsante. Si te cobra, es farsante. Así de simple. Ahora, los ángeles sí existen, pero ya entraríamos en otro tema que no acabaríamos en toda la noche. ¿Sí? Igual que el mal y el bien subyacen en la conciencia de todos. Y de ahí es donde se deriva. ¿Sí? Entonces tú, Alex, tú puedes hablar con un ángel, atraerlo a ti, al igual que puedes atraer un demonio. Pero eso ya depende de tu conciencia, de lo que seas consciente, de lo que estés enfocado a tu vida. Eso es. Okay. No sé si eso te responde la pregunta. Sí, justo. Digo, toda esta duda surge a partir de una anécdota ahí que escuché de alguien que pues es muy escéptico referente a este tipo de temas. Y pues ahí en su localidad hay una persona que justo se dedica a esto, pero a él le sorprendió que genuinamente le dijeron muchas cosas que él sabía, o sea, y que nadie más de antemano sabía. Entonces, pues, no sé, bajo mi punto de vista, y yo fue lo que pensé inmediatamente, porque esta persona aparentemente se ofrece como alguien que habla con ángeles y demás. A mí me da más la idea, o tiene tintes de que es alguien que está trabajando con energías oscuras para justo sacar información y demás, ¿no? Porque justo como bien lo acabas de comentar, no creo que un ángel perciba un fin económico, ¿no? O sea, o gane algo. Más bien, como lo comentas, bajo esa premisa son entes de bien y pues tendrían que ayudarte de alguna manera, ¿no? O al menos eso es lo que la religión, por lo menos la católica, que es la que yo más o menos conozco, pues te pintan de esa manera a los ángeles, ¿no? Que son entes que están para ayudar sin percibir algo a cambio. Así es. Pero mira, y hay gente que puede hacer pactos y el demonio le puede dar tips. Pero una persona común también puede saber, conoces lo que es la telepatía, me imagino, ¿no? Uh-huh. Eso es algo real. Jacobo Grinberg lo investigó y lo demostró que es posible. La transmisión de pensamiento puede suceder. Entonces puede ser personas que tengan esa habilidad y la disfrazan de algo divino. ¿Y por qué? Porque la gente generalmente necesita que le digan lo que quiere escuchar. Y están dispuestos a pagar y cantidades bárbaras de dinero para que alguien les diga, no, mira, si Dios te ama, te quiere, te dice, eso, esto, lo otro. ¿Sí? Eso es básicamente lo que está pasando. De que si hay gente que se disfraza de gente buena para atraer gente para el lado oscuro, lo hay. ¿Cuántas sectas suicidas no hemos visto y no han hablado ustedes de eso? Básicamente es lo mismo. Están hablando de Dios y lo llevan a un esclavismo, a un lavado de cerebro, una enajenación mental y terminan en un suicidio. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Bueno. Sí, y entra en temas de manipulación masiva, ¿no? Y interpretaciones propias. Es que de hecho, y ese, no me dejarás mentir, tampoco quiero que ahondes mucho en ese tema, José, por justo lo que nos decías de que hay cosas que no te gusta hablar, que justo es religión, uno de esos temas. Pero el ser humano, en su naturaleza,
necesita creer en algo. Y ese es también uno de los trabajos que tiene la iglesia, el darle en qué creer a la gente. Y por eso también hay diferentes religiones y diferentes ideas religiosas en el mundo, porque nosotros como seres humanos está en nuestra naturaleza tener que creer en algo más. También por eso el tema del ateísmo es bien complejo, porque no puedes ser totalmente ateo a todas las cosas. Pero no, es un debate muy amplio eso. Claro, incluso el ateo cree que no cree nada. Es correcto. Así es. Sí, pero mira, vamos a hablar un poco de religión. Así como dicen, vamos a soltarnos el pelo y vamos a hablar de esto, ¿sale? Bueno, y a ver qué pasa. En la curia romana hay una frase que dicen los grandes jerarcas, dice: il popolo dicele lo qui il popolo quiere ascoltare. Al pueblo dile lo que quiere escuchar. Lo que el pueblo quiere escuchar. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de dos posturas: la postura ante el pueblo y la postura hacia adentro. Te voy a poner un ejemplo muy simple. La pregunta que tú lanzaste de la posesión de objetos. La iglesia dice: sí, el demonio puede poseer objetos, porque el demonio está en todos lados y en todas las cosas, y es necesario exorcizar hasta los objetos. Esa es la posición pública, por así decirlo. Hacia adentro de la iglesia sabemos que no. Ningún objeto puede ser poseído por ningún espíritu. ¿Sí? Categóricamente no puede, pero sí puede ser influenciado, que es muy diferente. ¿Sí? La influencia de una energía o un ente negativo puede ser muy fuerte sobre cualquier objeto. Por eso se llegan a considerar como objetos malditos. Pero no están poseídos. Incluso pueden moverse, pero no tienen una autonomía. Pueden aparecer de repente en otro lado. Simplemente está el caso de la muñeca esta... Annabelle. Muy famosa. ¿Cuál? Annabelle. Annabelle, exactamente. Es la misma. Es la misma situación. Tiene una influencia demoníaca, pero no está poseída. Digamos que tiene algo al lado, pero no lo tiene dentro, ¿no? No lo tiene dentro. Es algo que lo está manipulando el objeto, pero no lo tiene dentro. No es autónomo. Correcto. De hecho, ahí les va un secretito. El mismo Vaticano tiene una bóveda donde tiene muchos objetos de ese tipo. No lo dice, obviamente no le conviene, pero existen todos esos que están influenciados por el demonio. Okay. Pero no puede poseerlo. Okay, eso es interesante. Les digo, esa es la dualidad. Entonces la gente, el agente común, escucha de la iglesia lo que quiere escuchar. Pero la realidad es otra. Sí, porque aparte de todo fue fundada para eso. Entonces, por eso te digo, es uno de sus tantos trabajos. Pero sí, justo es entrar en debates ahí medio densos. Por último, José, una última pregunta. La pregunta que siempre tengo y que siempre hago y que seguramente ya escuchaste 1000 veces. ¿Pueden existir los fantasmas o las apariciones o las energías, por así decirlo, de niños? Porque el canon católico nos dice que no, pero no. Ahí están. No. Mira, lo que a veces uno ve como niños pueden ser dos cosas. Es una proyección telepática de una energía residual, pero no es el fantasma o el alma penando del niño. Ok. Un niño es inocente. Es justo eso. Cuando muere, se desprende completamente de este mundo. Partiendo de ahí, no hay nada que lo ate aquí.
Si también puede ser el segundo caso de que sea una entidad negativa que te quiera engañar haciéndote sentir o creer que es un niño, que es inocente. Pero no, es un truco. Sí, justo yo también tenía esas dos teorías y la primera, la que tú nos compartes de que es una proyección, caímos en cuenta de ella tiempo después. O sea, fue como que después de darle 1000 vueltas, fue como de, ¿y si los fantasmas de niños son en realidad almas de personas que ya mayores, pero que se recuerdan como niños? Y dijimos, pues puede ser. O sea, al final de cuentas podría ser, porque justo si te basas al canon católico, justo los niños están libres de pecados y no deberían de por qué estar penando, porque al final de cuentas el estar penando es porque tienes algo pendiente aquí, ¿no? O como dijiste hace rato de las proyecciones tanto demoníacas, ¿no? Que nosotros a lo mejor les damos la proyección que tenemos vista o entendida de un demonio y dices, pues le pongo cuernos y le pongo las patas de cabra. A lo mejor también sucedería igual con los niños, ¿no? Que dices, bueno, pues es como lo más cercano a algo que yo conozco y le doy sentido, y que por eso los veas de esa forma. No sé. Así es. Sí, mucho de lo que estamos viendo, y ya entraríamos aquí en los terrenos de la conciencia, es lo que traemos nosotros en la conciencia, lo que estamos proyectando hacia afuera. Sí, realmente nosotros vemos lo que queremos ver. Esa es la realidad. Y a veces se nos mezcla mucho con las enseñanzas que traemos, las costumbres, y por eso vemos al diablo con cuernos, cola y pata de cabra. Uh-huh. Pero el demonio no es eso. Sí. Sí, justo nos queda claro que no es así después de haber platicado esto. Pues, José, te agradecemos infinitamente que hayas tomado este ratote para platicar con nosotros de estos temas. Hay muchas cosas que todavía quedan ahí como pendientes y claro, por hablar y que pueden ser bastante interesantes, pero pues creo que por hoy abordamos bastantes cosas que justo ahí son interesantes. Esperamos que les haya gustado. Te agradezco mucho que te hayas tomado este ratito para estar acá con nosotros y pues preguntarte justo si tienes como, porque nos decías hace ratito, ¿no? que eras escritor. No sé si quieras o tengas algún proyecto que quieras compartir, algo, aprovechar estos últimos minutitos. Sí, no, muchas gracias. Estoy por sacar un libro de historias de terror, uh-huh. Para variar. Son anécdotas que me han pasado aquí en un cementerio en Guadalajara, el cementerio de Mezquitán, que es de los más antiguos, y ciertas cosas raras los convertí en cuentos. Y ya próximamente en enero lo voy a sacar. Ahí para que le echen un vistazo. Perfectísimo, sí. De hecho, si nos avisas cuando lo saques, ya tienes ahí mi mail personal. Cuando nos avises, lo revisamos y de hecho lo enseñamos por acá con todo gusto. No, con mucho gusto les envío una copia con mucho gusto. Perfecto. Y pues el agradecido soy yo. De verdad, yo les mandé el correo y dije, bueno, yo les ayudo a investigar lo que quieran, en eso es lo bueno. Claro. No participar, pero aquí estoy, muchachos, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Y pues nada. No, al contrario. No se olviden de seguirnos en redes sociales, @Noches de Terror MX en Instagram y Facebook y @NDT_MX en Twitter. Tenemos la página www.nochesdeterror.com.mx para mandar ahí sus historias o cosas raras que tengan por allá. Y pues nada, nos vemos seguramente por acá. Si les gustó este experimento, entre comillas, que hicimos de formato llamada, ¿no? Que está interesante. A mí me gustó mucho. Sí, está bueno. Pero pues nada, nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Bye. Bye. Adiós. Bye.